Sean bienvenidos a mi canal. En este video veremos cómo calcular las dimensiones de una alcantarilla teniendo en cuenta de que ésta va a encontrarse debajo de un terraplén. Para eso utilizaremos este software que se llama Caldren. Es un programa en el cual ya tengo tutoriales que he realizado antes. Es un programa que yo lo hice y lo pueden descargar de manera libre. Solamente tienen que ir al tutorial de descargar e instalar Caldren y lo tienen que instalar en su computadora. Estando aquí en su interfaz, nos vamos a la parte que dice drenaje transversal de alcantarillas. Vamos acá, buscamos la que dice cálculo hidráulico para las dimensiones de la alcantarilla. Vamos a darle clic acá y nos va a botar esta ventana. En esta ventana tenemos que colocarle los datos en el lado izquierdo. Podemos observar que existen diferentes tipos de datos que debemos colocar. Veamos que hay datos hidráulicos, que acá inicia desde el caudal. Vamos a usar un caudal, en este caso, para el modo de ejemplo, de 10.54 metro cúbico segundo. Luego de eso nos va a pedir una altura de salida que se llama IS. Esta altura de salida es la altura de agua que se estima que va a tener a la salida de la alcantarilla. En nuestro caso vamos a poner que es una altura de 0.44, una altura baja. Está en unidades de metro por si acaso, como pueden observar acá. Luego tenemos que aquí ver el número de alcantarillas. Nosotros podemos iniciar con un valor de 1. Por defecto va a aparecer 1, pero vamos a ver que a medida que vayamos calculando podemos cambiar este valor. Luego nos va a pedir el tipo de terreno. El tipo de terreno habla de, aquí si le dan en el desplegable van a ver los tipos de terreno disponibles que tiene en la biblioteca Caldren. Por ejemplo, en el caso particular que nosotros tengamos un tipo de terreno con grava y piedra, entonces escogeríamos esta de acá. Tendríamos que ver el tipo de terreno en particular donde se encuentra nuestra alcantarilla. En nuestro caso le vamos a dejar esta de acá, no la vamos a modificar, que sería grava y piedras. Luego, la velocidad máxima admisible. Generalmente en alcantarillas, en carreteras particularmente, va a aparecer que la velocidad máxima admisible es de 3 metros sobre segundo. Sin embargo, ustedes pueden modificar este valor y cambiarlo por un valor menor o superior. Bajamos a los datos geométricos. En los datos geométricos nos va a pedir la pendiente de la alcantarilla. Necesitamos darle una pendiente, esto en base a cómo se encuentra en el terreno, ya que podemos tener una pendiente pronunciada o tal vez el terreno sea un poco llano, entonces la pendiente va a tener ciertas limitaciones. El valor que lo coloquen debe ser en metro sobre metro. A modo de ejemplo nos vamos a colocar una pendiente de 0.015 metros sobre metro. Luego, muy importante es conocer la longitud de la alcantarilla. Supongamos que en este caso la longitud de la alcantarilla es de 15 metros, pero esto depende mucho del ancho de la carretera para tener en cuenta cuánto de longitud vamos a colocar en la alcantarilla. Luego de eso dice las propiedades de la sección. Estas propiedades de la sección nos va a hablar acá con qué tipo de material queremos trabajar, qué tipo de alcantarilla vamos a utilizar, etc. Para empezar, en nuestro caso, vamos a usar una tubería de metal corrugado, que pueden darle clic acá y observar que existe tres tipos de materiales disponibles: tubería de hormigón, tubería de metal corrugado y sección de cajón de hormigón. En nuestro caso dijimos tubería de metal corrugado. Luego, aquí abajo nos aparece tipo de metal corrugado. Si damos clic acá, nos aparecen los tipos que aparecen. Por ejemplo, puede ser una ondulación estándar de 25% de revestimiento, ondulación mediana, etc. Generalmente vamos a utilizar la ondulación estándar para nuestros casos. Aquí abajo observen que nos aparece el coeficiente de Manning, que es de 0.024. Luego podemos bajar acá, que dice tipo de entrada. El tipo de entrada es la referencia del cabezal que va a tener nuestra alcantarilla. Por ejemplo, aquí dice que va a tener un muro de cabecera perpendicular al conducto. En nuestro caso, podemos escoger otra, que pueden ver que hay tres opciones, que son con muro de cabecera biselado de acuerdo al talud, conducto prolongado fuera del terraplén, etc. En mi caso, como dije, voy a escoger la primera. Y acá abajo me va a aparecer un coeficiente referentemente al tipo de entrada. Y la última parte que dijimos que es lo importante es el tipo de cruce.
Si damos clic, existen dos tipos de cruz, que son el bajo terraplén y el bajo losas. En nuestro caso dijimos que era bajo un terraplén, así que escogemos este. Con todo esto, vamos a darle clic en calcular, en la parte inferior. Observen que aquí va a aparecer una tabla con diferentes iteraciones que realiza. En toda esta tabla que he realizado, en base a los datos que hemos colocado, va a realizar las operaciones correspondientes y la primera columna que debemos fijarnos es esta de acá, que dice comentarios. Por ejemplo, en estos casos me dice que la tubería no cumple las características para este caudal, para esta altura que estamos dando, etcétera, ya que no va a existir dimensiones posibles para construir esa alcantarilla. Entonces, nosotros podríamos modificar ciertamente algunas cosas que sí se pueden cambiar para nuestro trabajo y nuestro diseño. Por ejemplo, una cosa que podríamos modificar sería directamente utilizar mayor cantidad de alcantarillas. Dijimos que era una solo para este caudal, pero ¿qué tal si nosotros colocamos un valor de 3 alcantarillas, por decir así? Le damos en calcular, otra vuelta va a realizar las iteraciones correspondientes y observen que acá en los comentarios ya empieza a aparecer las primeras que no cumple y luego va a poner que cumple las condiciones disponibles. Esta última columna que tenemos acá, que dice cumple las condiciones de diseño, son las filas de los datos que debemos escoger, es decir, son la información relevante que nosotros deberíamos manejar. Es decir, nuestro diseño tendría que estar entre estos diámetros disponibles. Por ejemplo, veamos que desde el 3 hasta el punto final, me aparece que el diámetro de tubería de metal corrugado era de 1,35. En este caso ya cumple las condiciones de trabajo. Podemos observar aquí los cálculos que realiza, que son las alturas del cabezal, las alturas máximas que se va a producir, el tirante crítico que se produce interno, etcétera. Entonces todo esto ya empieza a cumplir. Entonces, como empieza a cumplir estas condiciones, entonces ya podremos utilizar. Veamos el primero, el valor de 3. El número 3 de 1,35. Observemos de que en este caso cumple las condiciones de diseño, pero no cumple necesariamente algunas condiciones internas hidráulicas. Por tanto, podríamos decir que esta no la vamos a utilizar. Pero sí podríamos utilizar esta otra, que es la número 4, que es un diámetro de 1,4, la cual sí cumple condiciones hidráulicas y cumple las condiciones de diseño. Por tanto, esta sí podríamos utilizar. Podríamos tal vez cambiar el número de alcantarillas, tal vez en vez de 3 a 4, y darle en calcular. Vuelve a realizar las iteraciones. Observen que en este caso ya empieza a cumplir desde el segundo valor, aunque en este caso solamente cumple una condición hidráulica y la otra no. Finalizado estas iteraciones, podemos observar que aquí hay otros diámetros disponibles, considerando de que vamos a trabajar con 4 alcantarillas. Podemos escoger cualquiera de estas y utilizarla para nuestro trabajo, para nuestro diseño de la alcantarilla que va a bajar bajo un terraplén. Esa es la manera como trabaja el programa. Como pueden ver, facilita mucho el cálculo al momento de elegir diámetro de tubería para alcantarillas. Observen que aquí hemos cambiado solamente el número de alcantarillas, pero sin embargo podríamos cambiar también la velocidad admisible, tal vez cambiar la pendiente, la longitud igualmente lo podemos modificar y ir jugando con qué datos pueden modificarse y cumplir las condiciones de diseño que puedan ser más factibles para nuestro trabajo. Eso es todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan dar el like, puedan compartir este video y también puedan descargar este programa, que como les dije es de libre descarga, y también ver los demás tutoriales en los cuales puede realizar operaciones este programa.